Ok. Bueno, esperemos un momento a que lleguen más personas. Ok, pues vayamos comenzando. ¿Cómo se sintieron con el examen departamental? Cómodo, profe. ¿Cómo se sintieron con el examen departamental? Pues bien, o sea, sí tenía algo de complejidad, pero no, nada de otro mundo. Ok, qué bueno Sí, escuchar eso. sí, al final pues se podía ver la calificación y pues no me fue tan mal. Muy bien. Este, bueno, ya, ¿qué faltaría? Bueno, ¿ya han podido ver el resto de los videos que les subí? De hecho, les subí de la transformada de Fourier y también les subí ya lo de diseño de filtros digitales. Ya subí todo de una vez para que pudieran irlos revisando. ¿Han tenido oportunidad de verlos? El del filtro Butterfloor, algo así, o como, del digital. Ajá, Butterworth. Ah, no, Butterworth. no, Butterworth, no he podido todavía. Ah, pero bueno, y de la transformada de Fourier, que es el apartado 6 del Classroom. Eso sí, ¿ya los viste? Hay dos, ahorita acabo de ver que hay dos. El 6.4 no lo he visto, ese video no. Ok. Bueno, el 6.1, 6.2, 6.3, sí. Sí, hasta el momento sí. Les he dado un pasón, la verdad no les he puesto todavía la atención requerida. Los vi en momento de limpieza y para ponerles atención. Ok. ¿Y los demás? 6.1 y 6.2 nada más. Ok. ¿Y el resto? Ok. Por aquí me ponen que nomás una pasadita. Bueno, de lo que lograron ver o de lo que vieron, ¿hay alguna duda? ¿O les queda, más bien les queda claro? A ver, por ejemplo, Brandon. A mí, de las señales periódicas, mencionó como, incluso hizo como un círculo, que hay unas que son construcciones adecuadas, porque nos indica que esa se expresa por lo que es una sumatoria de infinito, Ujú. donde K es igual a menos infinito por CK, por E, por, ay, se nos olvidó esa, la E, que va elevada a la J, 2pi por F de O,
y t, donde nos explica que f de o es la inversa de t, pero no me quedó entendido eso. O sea, sí entendí que si multiplicas todos esos términos y todo aquello, lo encuentras dentro de ese círculo, pero no entendí lo que son las específicas, donde da como ejemplo una de un vector de 3×3, y donde dijo que nos da como los valores, una ecuación del sistema. Por ejemplo, nos explicó que era un 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y si multiplicábamos por 3, por 4, por 8, dado 3, 4, 8, eso nos da una función. Ok. Eso con la, ¿qué es? Transformada de Fourier discreta, ¿no? No, fueron transformadas de Fourier y eso fueron las series de Fourier. Es Ah, que son señales periódicas. ok. Ah, bueno, aquí lo que hay que considerar, bueno, primero tener en mente es de que existen tanto transformada y series de Fourier para señales continuas, como existe, bueno, podemos sacarle la transformada y serie de Fourier a una señal discreta, lo cual nos daría como resultado que tuvieran un espectro continuo, y si discretizamos esto, tendríamos la transformada de Fourier discreta, ¿de acuerdo? O sea, que sería el análisis de una señal discreta arrojándonos un espectro discreto. Ahora bien, con respecto a la transformada de Fourier discreta, ahí les había mencionado de que, bueno, se puede, más bien se representa mediante, bueno, una señal se puede representar mediante una sumatoria, que la sumatoria de pesos que van multiplicando exponenciales, exponenciales complejas, ¿de acuerdo? Y todavía un poco, yendo un poco más allá, esa sumatoria, si hacemos un poco el análisis, podemos ver de que eso lo podemos representar como una multiplicación matriz, matriz vector, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros representáramos esa señal que queremos analizar, esa señal discreta que queremos analizar, nosotros la podríamos poner como un vector, y esta operación de transformada de Fourier discreta la podríamos expresar como una multiplicación de una matriz por un vector, donde ese vector sería las componentes frecuenciales que posee esa señal discreta. Por ahí va el asunto. No sé si es por ahí tu duda o es algo más específico. No, más o menos. Gracias, profe. Sí, o sea, aquí lo que hay que ver lo que hay que analizar primero es de que la transformada Fourier, o bueno, Fourier es una herramienta matemática que nos permite hacer una transformación de dominio, es decir, de trabajar en el dominio del tiempo, pasamos al dominio de la frecuencia. El por qué trabajar en el dominio de la frecuencia es o la razón de hacer eso es porque ciertas características de la señal se pueden vislumbrar de mejor manera en el dominio de la frecuencia, o hacer el análisis de sistemas o resolver sistemas, etcétera, se puede realizar de manera más sencilla si lo trabajamos en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo. Nomás para ponerlos en contexto y así ver un ejemplo muy rápido. Ustedes ya están viendo teoría de control, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. En teoría de control, cuando tienen un sistema, seguramente les enseñaron que lo pueden hacer el análisis tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de Laplace, ¿de acuerdo? En el dominio del tiempo es igual que como nosotros lo vimos, es decir, si quisiéramos conocer la salida de ese sistema, sería realizar la convolución de la entrada con la respuesta al impulso de nuestro sistema. Ahora bien, si hacemos el análisis en el dominio de Laplace,
la salida de nuestro sistema sería exclusivamente la multiplicación de nuestra señal de entrada en el dominio de Laplace multiplicada por nuestra función de transferencia. Es decir, en el dominio de Laplace cambiamos, de tener una convolución en el dominio del tiempo, pasamos a una operación más sencilla en el dominio de Laplace, que es la multiplicación. Es ahí donde se ve una de las ventajas, el por qué hacer una transformación de dominio. Lo mismo ocurre con Fourier. Una de las características de Fourier, por ejemplo, para señales continuas, es de que la convolución en el tiempo la vemos como una multiplicación en el dominio de la frecuencia. Entonces, ahí es una de las razones por las cuales tomarnos la molestia de hacer esa transformación, ¿de acuerdo? Ahora bien, de lo primero que hay que ver es de que podemos tener tanto Fourier para señales continuas como para señales discretas. Y todavía yendo más allá, si dependiendo de las características de nuestra señal, podemos hacer dos tipos de análisis. Uno es la transformada de Fourier, que esa es como la generalización y nos sirve para evaluar cualquier tipo de señal, ya sea periódica, no periódica, etcétera, o la serie de Fourier, que es exclusivamente o se utiliza exclusivamente para señales que son periódicas en el dominio del tiempo. Entonces, primero hay que hacer esa distinción. Entonces, en el primer video hago un repaso, o se hace un repaso de transformadas y series de Fourier para señales continuas. Posteriormente, en el siguiente video, decimos, bueno, ¿qué pasa si utilizamos esta herramienta que es la transformada de Fourier para hacer el análisis de una señal discreta? Entonces, al hacer ese análisis, observamos que el espectro de frecuencia de nuestra señal discreta es un espectro continuo, pero se va replicando en el dominio de la frecuencia periódicamente. Esas réplicas es lo que habíamos visto al principio y que conocemos como alias, ¿de acuerdo? Entonces es sumamente importante recordar que el espectro de frecuencia de una señal discreta es un espectro que se va replicando periódicamente, ¿de acuerdo? Y las réplicas las conocemos como alias. Debido a que todas esas componentes frecuenciales que son réplicas, se están replicando, típicamente nomás nos enfocamos en una sección, es decir, en un solo periodo, y a partir de eso podríamos reconstruir toda nuestra señal discreta, pero es por una convención que hacemos nosotros mismos, al decir, bueno, como se está repitiendo, nomás tomamos un pedazo y ese es con el que trabajamos. En el análisis, y de hecho, como lo pueden ver en el libro, ese pedazo lo nombran que va desde la frecuencia 0 hasta la frecuencia 2pi, expresado en ¿cómo se llama? Sería radianes, ¿no? Entonces, nomás tener eso en mente, y a partir de eso hacen el análisis. Aquí lo importante es también considerar que ese espectro de frecuencia es un espectro continuo, es decir, tiene todas las componentes frecuenciales. Ahora bien, ahí existe un problema. Si nosotros quisiéramos hacer la manipulación de esas componentes frecuenciales en una computadora, las computadoras no pueden manejar señales continuas, necesitan forzosamente trabajar con señales que son discretas. Entonces, de ahí sale o de ahí derivamos lo que es la transformada de Fourier discreta. ¿Qué es la transformada de Fourier discreta? Bueno, de ese espectro de frecuencia continua y que se replica periódicamente, tomamos un periodo solamente y ese periodo en el dominio de la frecuencia lo discretizamos, es decir, tomamos ciertas componentes frecuenciales solamente. Aquí lo que vamos a buscar es que esas componentes frecuenciales estén equiespaciadas. Y eso es lo que hace la transformada de Fourier discreta, a grandes rasgos. El análisis más completo viene explicado en el libro y en el video, si no mal recuerdo. Entonces, ahí lo que surge es de que ya estaríamos analizando tanto una señal en el dominio del tiempo sería discreto y en el dominio de la frecuencia también tendríamos componentes frecuenciales discretas, ¿de acuerdo? Y eso es la transformada de Fourier discreta. ¿Qué es lo que sucede
cuando nosotros hacemos que en el dominio de la frecuencia nomás tomar frecuencias en, bueno, componentes frecuenciales discretas, es decir, múltiplos de alguna frecuencia fundamental, por ejemplo, lo que sucedería es de que en el dominio del tiempo, esa señal discreta, nosotros la estaríamos como alterando y se volvería como una señal periódica. Ahí lo que estaría sucediendo es de que entre más componentes discretas frecuenciales tengamos, más grande va a ser nuestro periodo en el dominio del tiempo, entonces nos daría la posibilidad, por ejemplo, de analizar señales que son más, de una duración más grande en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Pero esas son como las consideraciones que hay que tomar en cuenta o qué es lo que está sucediendo cuando hacemos todas esas manipulaciones, ¿de acuerdo? Aquí lo importante que hay que tener en mente cuando utilizamos la transformada discreta de Fourier es de que, por ejemplo, si tenemos una señal en el dominio del tiempo, una señal discreta en el dominio del tiempo con una duración de 1000 muestras, entonces lo que debemos de hacer o lo que podríamos esperar es de que en el dominio de la frecuencia por lo menos vamos a obtener 1000 componentes frecuenciales. Pudiéramos tener más, pero por lo menos podríamos, para ese caso en particular, podríamos tener 1000 componentes frecuenciales. La manera de obtener más componentes frecuenciales es lo que en el video les menciono que se conoce como zero padding, que sería poner ceros al final de nuestra secuencia en el dominio del tiempo. De esa manera crecemos nuestra señal en el dominio del tiempo. En vez de tener 1000 muestras, vamos a tener 2000, 3000, las que ustedes quieran, muestras. Las últimas muestras van a ser 0, pero esos ceros no afectan en el análisis. Y lo que va a arrojar como resultado es que en el dominio de la frecuencia vamos a tener más componentes frecuenciales. Es decir, el espaciamiento que va a existir entre una componente frecuencial y la otra va a ser más, cada vez más pequeño. Y eso nos va a dar una mejor idea de cómo es el espectro en el dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? Hasta aquí, bueno, ¿se entendió lo que acabo de mencionarles? Pues sí, profe, sí. ¿Los demás? Bueno, en cuestión de si aumenta el mayor número de muestras, no afectaría pues, que hubiese mayor, ¿cómo decirlo? Que fuese más susceptible al ruido. No, mientras, bueno, esa técnica se conoce como zero padding, y mientras esos ceros los pongamos al final de nuestra secuencia en el dominio del tiempo, el espectro de frecuencia que vamos a obtener va a tener la misma forma. Lo único que vamos a estar logrando es más componentes frecuenciales, pues, ¿de acuerdo? Pero no lo hace más, no hay tanto problema, pues. Tal vez pudiera haber algún problema ya a la hora de implementación, debido a que se están haciendo más operaciones, tal vez alguna operación de redondeo o algo así, fuera metiendo ruido al resultado final, pero en la teoría, bueno, en teoría, no debería de haber ningún problema, pues. Ya en la práctica pudiera existir algún ¿cómo se llama? Algún problema por ahí, pues, pero teóricamente no debería de haber problema. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Y bueno, entrando en este tema, el último video de esa sección, que es transformada rápida de Fourier, lo único que se está haciendo es de que la transformada discreta de Fourier, bueno, la transformada de Fourier discreta, se observa de que se presentan ciertas redundancias y nosotros aprovechamos esas redundancias para reducir la cantidad de operaciones necesarias para poder implementar esa transformada de Fourier. Y es ahí donde surge lo que se conoce como la transformada rápida de Fourier, la FFT.
que esa es la que viene implementada, por ejemplo, en MATLAB o en cualquier librería de C o lo que sea. Esa es la que viene justamente implementada, es decir, la implementación eficiente de la transformada de Fourier discreta. De hecho, ahí es importante o cabe resaltar justamente la importancia de esta transformada rápida de Fourier, ya que, por ejemplo, en la transformada de Fourier discreta, de lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? La podemos pensar como una operación de una multiplicación de una matriz por un vector. Por ejemplo, para no echarles mentiras, aquí está. Denme un momento en lo que voy por el libro. Ok. Si quisiéramos calcular la transformada de Fourier de una señal discreta de 1024 muestras, si lo implementáramos con la transformada de Fourier discreta, así como se expresa en el video 6.3, entonces ahí, de lo que mencionamos hace un momento, eso se podría ver como una multiplicación matriz vector, y sería la multiplicación de una matriz para una señal de 1024 muestras, sería la multiplicación de una matriz que mide 1024 por 1024 multiplicado por un vector de 1024 muestras. Eso lo que nos daría como resultado es de que necesitaríamos 1024 al cuadrado multiplicaciones complejas, que eso es, aquí lo tenemos, bueno, aquí lo tengo, serían 1.048.000, más o menos 1.048.000 multiplicaciones complejas para calcular esa transformada de Fourier de esa señal discreta. La ventaja que tenemos, por ejemplo, al detectar esas redundancias que existen y utilizarlas para calcular la transformada rápida de Fourier, al hacer uso de eso, la complejidad computacional de esa transformada rápida de Fourier es n entre 2 logaritmo base 2 de n, donde n es el número de muestras de nuestra señal en el dominio del tiempo. Entonces, por ejemplo, para esa misma señal de 1024 muestras, la transformada rápida de Fourier nomás requeriría 5.120 multiplicaciones complejas. Es decir, de 1.048.000 multiplicaciones complejas que necesitábamos, nomás requeriríamos 5.120 multiplicaciones, si es que lo implementamos con la transformada rápida de Fourier. Eso es un ahorro como del 200, de 200 veces, ¿de acuerdo? Y es una gran ventaja, es decir, requeriríamos menos multiplicaciones complejas. Eso se traduce, por ejemplo, si lo están implementando en un micro, pues implementar menos multiplicaciones requeriría menos ciclos de reloj y por lo tanto la pueden calcular más rápido. Es ahí la ventaja de lo que reside, ¿cómo se llama? Esa es la ventaja, pues, de la transformada rápida de Fourier. Esa reducción en la cantidad de operaciones que necesitamos. Y eso se logra gracias a que aprovechamos esas redundancias que existen en el cálculo de la transformada de Fourier discreta. ¿De acuerdo? ¿Se entendió más o menos eso de lo que acabo de mencionarles? Sí, profe. Que no queda tan claro. Sí, lo que dice es que la diferencia entre el análisis de la serie de Fourier y la serie de Fourier rápida es que nos facilitan solo el número de operaciones a realizar. Es como si no tuviéramos tanto tiempo o como si necesitáramos un análisis rápido. Es mejor analizarlo de esa manera que hacer el análisis
completo. No, más bien, ambas calculan la transformada de Fourier discreta y la transformada rápida de Fourier, ambas obtienen propiamente la transformada de Fourier de una señal discreta. De hecho, ambas dan el mismo resultado, ¿de acuerdo? La ventaja es de que la transformada rápida de Fourier obtiene el mismo resultado con menos operaciones. Entonces, por ejemplo... Y entonces, ¿cuál sería la... perdón. ¿Cuál sería qué, perdón? La ventaja o desventaja entre una y otra, además del número de operaciones a realizar. Esa sería la única ventaja, la gran ventaja, porque recuerden, a final de cuentas, esto lo van a terminar implementando en un dispositivo digital, un micro, un FPGA, etcétera. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, si les pidieran calcular la transformada de Fourier de una señal que tiene 1024 muestras en el dominio del tiempo. No es lo mismo implementar 1.048.000 multiplicaciones en su micro a tener que implementar 5.000 multiplicaciones en su micro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, o sea, pongámosle en números así medio rápido, ¿no? Supongamos que tratan de implementar esta transformada de Fourier en un micro que nomás tiene un módulo de multiplicación. Supongamos que puede realizar multiplicaciones complejas su micro. Y que para realizar esa multiplicación compleja le toma un ciclo de reloj, ¿de acuerdo? Si implementáramos la transformada de Fourier discreta así como está definida, necesitarían un poquito más de 1.000.000 de ciclos de reloj, suponiendo de que trabajan con un reloj que funciona a 1 megahertz, más o menos su micro se tardaría un poquito más de un segundo para hacer el cálculo de esa transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Caso contrario, si en vez de implementar eso, implementaran la transformada rápida de Fourier en su micro, nomás requeriría 5.000 multiplicaciones complejas, suponiendo igual el mismo caso de que les toma un ciclo de reloj calcular esa multiplicación compleja, nomás requerirían 5.000 ciclos de reloj, suponiendo un reloj de sistema de 1 megahertz, les tomaría de tiempo el inverso de 1 megahertz sería, a ver, saco la calculadora. 5 nanosegundos. A ver, 1 entre 1 megahertz y 10.000, 100.000, 1.000.000, ajá. Y eso multiplicado por 5.000 ciclos. Serían, si no me equivoco, 5 milisegundos. O sea, es mucho la diferencia entre que su micro se tarde 5 milisegundos en que les entregue el resultado a que se tarde un poco más de un segundo, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos de implementar la transformada rápida de Fourier. Y bueno, este es para este ejemplo en particular. De hecho, se puede observar que entre más largas sean las secuencias a analizar, por ejemplo, en vez de 1024 muestras, que fueran secuencias de 2048 muestras o más, todavía el ahorro de tiempo que se tiene con la transformada rápida de Fourier es más sustancial, pues, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gran ventaja de la transformada rápida de Fourier. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Alguna duda de todo esto? Profe, de esto, bueno, en los videos realmente los conceptos están claros, no tuve tantas dudas, pero yo tuve una duda o más bien un pequeño problema no problemas, simplemente tengo una duda con respecto a una de las actividades.
Ajá, dime. Y sí le pudiera comentar. Lo que pasa es que la clase pasada nos comentó cómo debíamos hacer la actividad de la correlación para Ajá, identificar los sonidos en la actividad 2. sí. Y realmente yo había hecho una parte de esa actividad, que era la parte 2, pero Ujú, la parte 1 del sonido todavía no la hacía. ujú, Y pues la estaba intentando hacer, pero sí tuve un problema porque, como usted nos había mencionado en el video, para que las matrices pudieran coincidir, teníamos que hacer un cálculo, para que se pudiera hacer la correlación. Entonces, con la muestra de el sonido, sí se me complicó un poquito. No sé si le pueda como presentar lo que llevaba de mi código para que usted más o menos me pudiera guiar de qué ujú, era lo que estaba haciendo mal. sí, Solo que un momento, porque es que mi computadora está un poquito lenta y tarda un poquito en abrir MATLAB, pero un segundito y se lo muestro. sí, muy bien. Sí, sin problema. Bueno, ya que estamos hablando de las actividades, am, ¿han tenido algún otro problema con las... Ahorita les he subido hasta la actividad 4, ¿no? Hasta la transformada Z. ¿Han tenido algún problema con eso? ¿Con las actividades? No, profe, pero sí me gustaría preguntarle, ¿cuándo piensa terminar usted el semestre? Esa es buena pregunta y a ver, denme un momento, es que lo tengo aquí en el chat de profesores. Em, Sí, no se preocupe, para ya saber cuánto me tengo que estresar. pues ya estamos a finales casi de mayo, ¿no? Entonces, el semestre se acaba. ¿Dónde estaba? Había visto que en 6 de julio. Creo que sí. Ah, a ver, es que envían tantas cosas. Am, ya, aquí está. Ustedes en principio ya deberían de tener calificación de ordinario el 6 de julio y, y ya con calificación de extraordinario el 9 de julio. 6 de julio es martes, pero bueno, no vamos a dejar hasta el 6 de julio, ¿no? No. Ok, aquí está. Yo creo que con ustedes terminaríamos, o bueno, les pediría que me entreguen todo a más tardar el jueves 1 de julio. ¿De acuerdo? ¿De Muy acuerdo? bien, profe. Y así ya tendríamos el 6 de julio, por ejemplo, para que conectarnos, por ejemplo, y bueno, ahí no sé. Bueno, para pasarles sus calificaciones. Tal vez no sea así por videoconferencia, sino se las pasaría a cada uno de ustedes individualmente y sí, tal vez una reunión para resolver dudas de la calificación o lo que sea, pues. Pero sí, o sea, tener ese como margen del 1 de julio al 6 de julio para ver todos los posibles, ¿cómo se llama? Dudas, aclaraciones de la calificación, etcétera. ¿Ok? Pero de preferencia entreguen todo antes del 6 de julio, o sea, no dejen todo para el final, pues. ¿Ok? Ok, Entonces, profesor. entonces Ay, nada más para comentar esto,
Por lo tanto, entonces les queda más o menos como un mes y lo que queda de este mes, ¿no? Sin embargo, en ese mes tienen que completar las actividades y el proyecto final. De hecho, ahorita terminando la videoconferencia, de una vez subo de lo que se trata el proyecto final para que vayan empezando con eso, pues. ¿Ok? Ok, profesor. Y otra pregunta, ¿ya no va a haber otro examen? Sí va a haber otro examen departamental, el segundo departamental. Pero ese yo creo que lo estarían haciendo, yo creo que a finales de junio, para que en ese segundo departamental vienen el resto de los temas, o sea, una parte de, si no mal recuerdo, una parte de transformada Z, transformada de Fourier, diseño y implementación de filtros, pues. Eso es lo que se vería en el segundo departamental. Entonces sí, todavía faltaría eso. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ahora sí. A ver, entonces si gustas presentarnos tu Ah, pantalla. sí, sí, claro. Ah, un segundo. Lo siento, profesor, es que mi computadora está un poco lenta, igual sí, no sé si usted va a explicar lo de los filtros y ya Em, yo al final podría como comentarle esto. sí, está bien, si quieres ver preparando todo, no hay problema. Eh, ujú. Bueno, ¿alguna otra duda? O sea, aquí lamentablemente estamos en tiempos bastante complicados, ¿no? O sea, y creo que la mejor manera de aprender es, ¿cómo se llama? De forma presencial. Entonces, sí, aquí mucho del conocimiento también ustedes lo van a tener o lo tienen que adquirir de las fuentes bibliográficas. Entonces, es completar los videos con lo que lean en las fuentes bibliográficas y dejar ¿cómo se llama? Estas reuniones para resolver, ¿cómo se llama? Para resolver dudas, ¿no? Porque es que la otra opción sería, pues, clases todos los días que nos toca de manera así virtual. Sin embargo, creo que, pues, no todos tienen la posibilidad de conectarse a la hora o por el ancho de banda o lo que sea, ¿no? Entonces, sí es importante de que se pongan a leer todo esto. Y de hecho, aquí lo importante es de que sí quede claro los conceptos de transformada de Fourier, transformada y series de Fourier para tanto señales continuas como discretas. Ahí mi sugerencia es de que lean el libro de ProAxis para comprender bien transformadas y series de Fourier, pero para señales discretas. Y para que ustedes tengan un repaso de transformada y series de Fourier para señales continuas, les recomiendo el libro de déjense los pongo aquí en ¿dónde está? Aquí está. El autor se llama así, Su. No hay pierde, creo que se llama Análisis de Fourier o... Ay, no recuerdo el nombre, pero es algo relacionado con Fourier. Y la ventaja de ese libro es de que o era parte de la serie Sham de McGraw-Hill, en donde es poquitos conceptos y muchos, ¿cómo se llama? Problemas resueltos y problemas por resolver, entonces van aprendiendo con la práctica, pues. Y ahí vienen explicados todos los conceptos de Fourier, sus propiedades, etcétera. Entonces, esa es mi recomendación, ¿no?
En cuanto a la transformada rápida de Fourier, es importante de que a grandes rasgos comprendan qué es lo que hace o cómo se llama, cómo opera. Por ahí lo más importante es saber que existe la herramienta y que la utilicen ustedes realmente en sus programas. La transformada rápida de Fourier es una operación que ya viene implementado en muchas librerías. O sea, por ejemplo, si encuentran librerías de cálculo matemático para C, van a ver que va a venir implementada ya la transformada rápida de Fourier. Si trabajan con librerías para, no sé, cualquier micro que ustedes vayan a utilizar, lo más probable es de que la transformada rápida de Fourier ya venga implementada y implementada eficientemente. Entonces es importante que ustedes conozcan o que ustedes sepan de que sí existe esa herramienta y que la utilicen, pues. ¿De acuerdo? De acuerdo. Creo que estoy viendo ya tu pantalla. Sí. Ah, Ok, a ver. no sé. Bueno, realmente nos envió un audio de la correlación y nos envió creo que 3 muestras por separados de un gato, un perro y una vaca, Sí, si a ver, no me nomás dame un equivoco. momento. Ajá, Deja ver sí. si puedo hacer más grande la pantalla Ah, porque, bueno, poner la pantalla completa. ok. Un momentito. Las opciones. Aquí está. Si al mouse lo hace así como expander, se expande el código y todo. Sí, ya lo pude poner a pantalla completa y ya puedo ver mejor. Ok, ya, Ah, lo ok. estoy viendo ya. Ajá. Entonces, realmente, pues, bueno, esto es solamente en la parte de cargar los audios. Sí. Y ya viste que Y sí se cargan bien, ¿verdad? sí, sí, sí se cargan bien. Todo, pues, al parecer está bien. Grafiqué los espectros de frecuencia de los audios. Ajá. Ya mi problema realmente fue al hacer, porque si no me equivoco, como el objetivo era usar, pues, la convolución Ujú. de forma espejeada para comparar ambos audios Sí, o para el calcular audio. la correlación, pues. Ajá. Entonces, bueno, lo que estaba viendo que usted hizo la clase anterior, cuando estaba explicando cómo hacerlo, era porque si yo lo trato de aplicar así, de hecho en esta parte creo que ya tenía lo de la correlación, Sí. yo lo trato de aplicar así, me dice que pues las, los vectores o las matrices deberían ser del mismo tamaño. Y sí, me acuerdo que usted nos estaba diciendo que para poder hacer eso tendríamos que calcular el número de muestras faltantes o algo Mm, parecido. Ajá. no, más bien, a ver. Ujú. Ahí de lo que estoy viendo es de que está sacando la convolución de Y o bueno, la correlación de Y creo que es una A la que está ahí, ¿no? Ajá. Ahí el detalle es de que Y, si no me equivoco, va a ser una matriz de, pues muchas muestras y dos columnas, ¿no? Es el Ajá. canal izquierdo y el canal derecho. De hecho, sí, sí, y sí traté de hacer la separación de los canales. Este, de hecho, no me acuerdo por qué puse. Me Sí, de permití hecho, un momento para revisar cuál era Y, porque ya me perdí un poquito. sí, de hecho, por ejemplo, así como lo tienes, sí te va a Ya. marcar ¿cómo se llama? Te va a marcar problemas, porque Y Ajá, es una, ¿cómo se llama? Sería propiamente una matriz de muchas muestras, bueno, muchos ajá. renglones y dos columnas. Y A, bueno, si es que es A, porque no alcanzó a ver bien, Sí, esa. Ujú. esa es un vector, yo creo, ¿no? Sí, si quiere lo corro, pero
Bueno, en De este hecho, caso sería, ajá, sí, córrelo para ver cómo están, ¿cómo se llama? Declaradas tus las variables. sí, lo que pasa es que ya recordé, Y era el sonido Original. total, ajá, y A era el de el gato, pero sí traté de separar los canales como usted lo había, mencionado, Ujú. solo que también me daba el mismo error, entonces estaba tratando de ver si podía compararlo, Está directamente. corriendo, de hecho. Yo creo que está haciendo la correlación. Sí, tal vez sí, pero, Hay que darle un momento. Bueno, bastante. no, sí, está corriendo. Okey. Am, bueno, sí, el problema es que me daba ese error con las Ahí está, ¿no? matrices. Bueno, esta es solo la del gato, Sí, ay, esta es la del perro, la vaca. ahí está, ya. Y, bueno, al igual, no sé por qué no me aparecen aquí, pero, Ok, pero bueno, ahí se pueden ver algunas cosas. ese es el bueno, ahí traté de hacer la separación de los canales, Sí, y a partir de ahí ya es cuando me marcaba el error. Igual sí. ahorita supongo que está haciendo la corrección. No, de hecho ya terminó y Ah, sí, este, bueno, de ahí parece ser que todo tienes bien. ajá. Ya nomás en la línea 79, ahí lo único que te Ujú. falta hacer es que tanto Y como A son matrices. Entonces lo único que tienes que hacer es escoger uno de los dos canales. O sea, ya sea el izquierdo o el derecho. Es decir, ahí tendrías que poner Y, así como lo tienes en la línea 65, ¿no? O sea, escoger todos los renglones y la primera o la Ajá. segunda columna. De hecho, ahí en vez de Y le Entonces, podrías poner L, L, que ya lo tienes ah, calculado. Y lo mismo ujú, ocurre con A. Mira, así como tienes declarado A también es una matriz de 130,000 muestras y dos columnas. Entonces escoge una de las dos columnas. sí, de hecho, me permite un momento, es que estoy esperando a que porque ayer lo hice así precisamente porque había hecho la separación de los canales para que no tuviera problema, pero me daba el mismo error. Y recordé que usted había hecho algo de calcular, es que no recuerdo muy bien, pero era calcular el número de muestras necesarias, y entonces había hecho como que, Bueno, este, eso lo hice como para un ejemplo que yo había inventado ahí de una señal. que tenía ruido del gato Ajá. y que tenía sí, mire, esto es lo que Sí, sí, el sí, es error. justamente Ujú. eso. Ahí el problema es de que A es una matriz, o sea, ahí tienes que escoger, ponerle A también. De hecho, antes de que, Separar, ¿tengo que separar sí, A también? sí, No, sí, son porque ahí, okey, okey. mira, Ujú, si te das cuenta, ahí en tu área de trabajo, ujú, donde la variable A son ajá, 130,852 muestras por dos, bueno, renglones ajá, por dos columnas, entonces escoge una de las dos columnas. Entonces, ya nomás ahorita para probarlo, mira, copia la línea 79, 79, ajá, pégalo en tu línea de comando, pero todavía no le pongas enter. ajá, Entonces, después de A, ponle paréntesis, abre y cierra paréntesis, perdón, y ya ujú, le pones 2 puntos, coma 1, por ejemplo, ajá, 2 puntos, coma 1. okey, como uno, ajá, como uno. No, pero ahí, 2 puntos, ajá, 2 puntos. Que ahí lo que sí, estás diciendo es ajá, que seleccionas todos los renglones y nomás la primer columna, ¿no? Y eso es ya sí, sí, como lo de okey, exactamente, y ya con eso corregirías el error que te marca, pues. ujú.
Sí, al igual, es que, perdón, mi computadora está muy lenta, pero sí. No, está bien, o sea, de hecho sí tarda, aunque sea la computadora rápida. Ah, ok. Sí, o sea, de hecho, a ver, de lo que tienes ahí son, Jeff mide 170,000 muestras más o menos y la otra mide 130,000 muestras. Entonces, sería una convolución de 130, ¿qué sería? Bueno, son muchas operaciones en pocas palabras. Sí, Mira, creo ya terminó. que. Ya si quieres nomás ponle plot core y ya te mm, graficaría ¿Cómo? ¿Plot? Ah, ok, plot. 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 Ajá, plot. Y. Y Ah, ahí ok, ok. está. Mm. Y de hecho en Ah, el audio sí. nomás aparece un maullido, ¿no? Ajá, sí, un maullido. Es por eso Sería que este nomás y tiene. en este. Sí, nomás es un impulso, pues, o sea, ahí si le hicieras zoom, verías que ese impulso positivo está pegado al impulso negativo, o sea, está bien. Y Y ahí está este ya. sería el tiempo en el que pasaría exactamente el maullido, ¿no, profe? Sí, más o ¿O no? menos, o sea, ahí hay que hacer como un, ¿cómo se llama? Un cálculo un poco más, ¿cómo se llama? Más sofisticado, más, sí, más elaborado, porque propiamente ese instante de tiempo donde ocurre Es, ese impulso sería el instante, o todo el tiempo que transcurrió a la ocurrencia del maullido, más la duración de una de las secuencias. ujú. Sí, es que en la práctica usted nos pide que especifiquemos el tiempo o sí, el instante en el que ocurre el maullido. Entonces, para hacer eso, le tendría que agregar yo algo más. Es que sí estaba viendo de No, cómo medir una señal o algo así, pero usaban un comando de correlación y otras no, cosas más. de hecho Ajá. así como lo tienes en esa gráfica, pone el puntero sobre el impulso. Sobre aquí, Sí, ok, y hazle aquí, clic ajá, y ya ajá, nomás te ah, ok, fijas qué instante en el eje X tiene, que sería la muestra, bueno, la que te marca ahí, ¿no? Que ujú. es que como la muestra 8,921,000 o algo así. Entonces puedes decir, o sea, aquí el cálculo no es tan exacto, pues, pero podrías decir, después de 8,921,000 muestras, ocurre el maullido. En tiempo sería esa cantidad de muestras por el periodo de muestreo, ¿no? Y ya eso te daría Ah, el tiempo en segundos. Te digo, el cálculo no es tan exacto porque ese impulso ocurre en el tiempo, o bueno, la cantidad de muestras es la duración de una de las señales, se me hace que va a ser A, o sea, la cantidad de muestras que tiene A, más la cantidad de muestras que ocurren antes de que suceda el maullido, pues. Eso es nomás lo único que tendrías que analizar bien si quisieras sacar exactamente en qué instante de tiempo ocurre el maullido, pero, ¿cómo se llama? Pero sí, ahí está ya, pues. ok. Este, Entonces, para término o fines de la práctica, esto ya sería como lo que pide la práctica, o tendría que exactamente. hacer, ah, ok, ok. Sí, ya Y no otra vas. pregunta, Sí, de dime. hecho fue en la misma eh, parte de la actividad, solo que eso lo hice aparte. Este, la segunda parte, pues, era relativamente fácil porque, pues, era calcular las convoluciones. Ujú. Solamente que en el PDF usted nos indicaba cuál era el inicio o la muestra cero de cada uno de los vectores. Sí, Y entonces estaba pues checando y porque si yo pues le pongo el comando de convolución
pues me da la convolución, pero yo creo que usted quería que si se ajustara como lo de la muestra cero con la convolución que nos Mm, estaba, no ¿no? O, necesariamente. O sea, la idea ok. de esa parte de la práctica es de que lo que ustedes hagan a mano, lo Ujú. verifiquen de que sí sale igual que en MATLAB. El detalle con MATLAB es de que como Es tal a un que, por vector ejemplo, no le pueden decir cuál es la muestra cero, ¿no? Entonces, eso es algo que es, ustedes ya como de antemano tienen que, ¿cómo se llama? Que saber cuál es, ¿no? Pero sí, es o que, sea, por ejemplo, ajá, aquí en esta tengo el resultado de la convolución de la primera operación y hice pues un vector de tiempo para ver si pues coincidía y a mano me salía que en la muestra cero ujú, tenía que dar 52 y pues ya lo ajusté para que diera 52 en la muestra cero de la gráfica y aquí ok. ya me da 52, pero no pude hacer el mismo procedimiento para la tercera operación porque tenía como partes imaginarias. Entonces no me dejaba graficar eso, pero Ah, no sé si sea necesario o cómo lo podría hacer. Ajá. no, de hecho, Porque para eso. sí, la actividad nomás es que ustedes lo hagan a mano y corroborar con MATLAB que obtengan los mismos valores numéricos. Ya Ah, ustedes ok, van ok. a, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ustedes ya deberían de saber de antemano cuál es la muestra cero, pues. O sea, en MATLAB no les pido que lo programen para que sepan cuál es la muestra cero, pues. Eso es a lo que quiero llegar. Ah, ok. Y nomás para ese comentario que haces de las muestras complejas, eh, bueno, para corroborar que es el mismo resultado, en vez de graficarlo, pues puedes desplegar las muestras en la pantalla, ¿no? Y ya nomás, así como lo Ujú. tienes, pues Sí, te así. aparecerían los valores complejos, ¿no? O sea, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Y eso es lo que Sí, eso es lo que podrías no, sí pegar me en tu aparece. Eso reporte. lo. O sea, Ajá. Ah, podrías ok, hacerlo ok. tú a Sí. mano y nomás una captura de pantalla de esta parte de la pantalla de MATLAB en donde se corrobore de que obtienes los mismos valores numéricos, pues. Ah, muy bien. Sí, sí, lo que pasa es que sí, con partes no reales me parecía un poquito más complejo como hacer el código, pero ya todo lo demás sí, pues estuvo, pues relativamente bien. Igual para lo del perro y la vaca y todo lo que nos pide sería lo mismo, solo hacer la correlación y uno de los canales, ¿no, profe? Así O, es, justamente. ok, ok. Este, Bueno, bueno, nomás así para, por si lo llegaras a necesitar, si alguna vez necesitas graficar valores complejos, pues existen varias posibilidades. La primera es, por ejemplo, que hicieras dos gráficas, una que graficara la parte real y otra que graficara la parte imaginaria. ajá. Este, otra posibilidad es que una sola bueno, otra posibilidad de gráfica sería que graficaras el, el valor absoluto de ese número complejo. Eso pudiera funcionar. Ah, Eh, ok. ¿Qué otra? Pues ya, básicamente eso sería como ahorita para ver el desempeño, ¿no? Ah, ok. Si lo quisieras ver gráficamente, porque sí hay otras gráficas en MATLAB que te permiten graficar números complejos, pero son para otras aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la gráfica Compass te grafica valores complejos por así como en un círculo, entonces tal vez esa no te podría servir mucho, pero sí, la Ah, mejor sí, sería graficar parte real y parte imaginaria y tener dos gráficas. sí, porque hice algo parecido en otra materia con algo de polos y ceros, pero pues no, no era como muy parecido a esto. Ajá, Pero sí, exactamente. ajá. Ah, bueno, entonces ya eso sería todo. Las otras actividades, las estoy haciendo, pero hasta el momento no,
he tenido otra duda. Igual cualquier otra duda se lo comento en la próxima clase o le mando un correo. Sí, muy bien, me parece perfecto. Ok. Gracias, profe. No de qué. ¿Alguna otra duda de los demás? No, profe. ¿Dudas, comentarios, algo? ¿No? Bueno. Ok, entonces, les quedan como actividades que terminen de ver los videos de, ¿cómo se llama? Referentes a Fourier. Que lean ¿cómo se llama? En la bibliografía o en internet acerca de estos temas de Fourier, tanto bueno, que se enfoquen más en señales discretas, de hecho. Para señales continuas, pues es básicamente un repaso de lo que vieron tal vez ¿en qué materia ven Fourier? Matemáticas 3 o algo así, ¿no? Matemáticas. Método 3. Sí. Sí, algo así, si no mal recuerdo. Entonces, para señales continuas es básicamente un repaso, ¿no? Pero ya para señales discretas, pues sí, lean el libro de Proakis, el de ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, cualquiera de los que están en la bibliografía. O incluso en internet hay foros y todo eso donde hablan o explican, ¿cómo se llama? La transformada de Fourier de señales discretas, ¿no? Entonces, para que lo analice. Y con respecto a la transformada rápida de Fourier, ahí mi sugerencia es de que entiendan los conceptos básicos, o sea, el cómo logran hacer esta reducción de operaciones, pero tampoco, más bien, sin clavarse tanto en realmente paso a paso cómo llegan a ese resultado, ¿no? O sea, lo importante de la transformada rápida de Fourier es saber que existe, más o menos tener una idea general de cómo logran hacer esa reducción y también conocer cuáles son las restricciones para la transformada rápida de Fourier. Por ejemplo, la transformada rápida de Fourier Radix 2 opera solamente para señales para señales que tienen que la cantidad de muestras que tienen es una potencia de 2, es decir, que esta transformada rápida de Fourier puede operar solamente para señales que tienen 2 muestras, 4 muestras, 8 muestras, 16, 32, 64, 128, 256 muestras, así sucesivamente, es decir, una potencia de 2, ¿de acuerdo? Entonces, tener eso en mente, que es una restricción, pero tampoco es una limitante para analizar cualquier tipo de señal. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar lo que decíamos hace un momento, el zero padding. Por ejemplo, si tienen una señal de 1000 muestras, lo que estarían haciendo es hacer un zero padding, poner 24 ceros al final de esa señal, y ahora sí ya pueden utilizar la transformada rápida de Fourier. Entonces es importante que conozcan esos detalles de la transformada rápida de Fourier. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario, algo? ¿No? No, todo bien por el momento. ¿O- Todo bien, profe. o- ¿Sí? Dime. Perdón, solo para la actividad. Entonces, lo más recomendable para que terminemos esto de lo del audio, es separar los canales de cada una de las muestras del gato y la vaca y el perro y ya así poder compararlas Separarlos y nomás trabajar con un solo canal. con un solo canal, para que sea una sola matriz, ¿verdad? Ok. Sí, para que sea un solo vector. De hecho, o sea, lo que pasa es de que cuando generé yo esta actividad, pues los sonidos los grabé en estéreo, o los obtuve en estéreo, pues. Pero para no tener esos problemas con MATLAB,
sí, nomás trabajen con uno solo de los canales, ¿no? Ya sea el izquierdo o el derecho. En principio debería de jalar. O incluso si se quieren ver muy sofisticados, pues pueden, ¿cómo se llama? Volver esa señal estéreo a una señal mono, que sería promediar los dos canales, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poquito más, bueno, un paso extra, pues. Pero con que agarren uno de los dos canales es más que suficiente. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, profe. Igual que tenga bonito día. Gracias. Igualmente. Entonces, pues si no hay dudas, podemos terminar aquí. La próxima sesión así por videoconferencia se la subo en el, ¿cómo se llama? En la plataforma, ¿de acuerdo? Y si tienen dudas, comentarios o algo, pues ya sea por la plataforma o por, ¿cómo se llama? O por correo electrónico para irselas resolviendo. Muy bien. Y no dejen las actividades hasta el último, vayan empezándolas. O bueno, y ya vayanlas entregando. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, entonces De acuerdo, nos profe. veríamos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.